Bienvenidos a Todo es Contenido, un podcast donde hablamos del marketing real, del branded content, de creadores, de redes sociales y campañas de paid, del marketing de contenidos. Ya no funciona como funcionaban antes los anuncios en Instagram, en Facebook o recientemente en TikTok. Y es que los usuarios ya no confían en esos anuncios. Hay una saturación tremenda en el mercado. Por eso, en el episodio de hoy vamos a abordar cuál es esa combinación perfecta, que ya os adelanto que es UGC con anuncios, y cómo podemos hacer ese anuncio para que funcione un poquito mejor o bastante, dependiendo de cómo lo hagamos, en vuestras campañas en Meta o en TikTok. Bienvenidos a un nuevo episodio de Todo es Contenido, el podcast de Ikari. Sí, si llevas tiempo, si llevas años trabajando en marketing digital, en campañas, llevando estrategias de social, pues habrás visto la evolución a pérdida en cuanto a KPIs de lo que se solía hacer antes en Facebook, en Instagram, que prácticamente con pocos euros de inversión el retorno era enorme, porque al final había pocas marcas, no había esa saturación, era algo relativamente complejo y a día de hoy el paradigma ha cambiado por completo. Prácticamente cualquier empresa, por muy pequeña que sea, ya está en estas redes sociales porque la barrera de entrada es muy pequeña. Puedes invertir 3-4 euros y ya tienes una campaña montada que amplifica tus contenidos. Eso hace que ante esa oferta tan grande de anuncios, los usuarios, los consumidores finales, esos potenciales clientes, pues tengan una saturación de que prácticamente se salten los anuncios, no los consuman, no los perciban como contenido que les pueda llegar a interesar, ¿vale? Es aquí donde entra el tema del UGC y funciona muy bien porque no parece publicidad, sino parecen recomendaciones. Para quien no sepa muy bien de qué va esto de UGC, qué es lo que hace, son vídeos que no son imágenes estáticas, son vídeos creados por personas reales, por creadores UGC que se llaman, que no influencers, ¿vale? No son tampoco algunos, sí, pero no son actores, son creadores de contenido, que crean contenido para las marcas. Y esos vídeos, porque son siempre vídeos, están perfectamente guionizados para que funcionen muy bien en campañas, especialmente en social ads, lo que comentábamos, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube también, para YouTube Shorts, funcionan súper bien. ¿Qué tienen de diferente con respecto a las creatividades, que históricamente se han hecho, que suelen ser imágenes estáticas o incluso a grandes producciones que hacían o hacen marcas? Pues que no se busca solamente la estética, se busca la autenticidad, se busca ese realismo, esa cercanía de una persona hablando a cámara o contando una historia real. Eso hace que esos contenidos puedan parecer totalmente orgánicos, naturales, y que aunque estén patrocinados, a ese usuario que le salte directamente ni siquiera se dé cuenta de si es un contenido de pago o no, porque puede ser un vídeo hecho por un amigo, un familiar y demás, ¿vale? Incluso ese influencer al que siguen que sale contando a cámara una historia. Ese tipo de vídeos evidentemente se pueden adaptar o se deben de adaptar al producto, al negocio de cada marca, si es un servicio, si es un producto, mostrando el uso del producto o los beneficios o resolviendo un problema. Ese tipo de contenido funciona muy bien, ¿no? Cuando de primera el storytelling, el guión del vídeo cuenta un problema y evidentemente la solución del mismo es el producto o el servicio de la empresa. Este tipo de contenido, ¿por qué el UGC mejora el rendimiento de los anuncios? Y es porque el CTR, el clic, es mucho mayor. Es decir, hablábamos antes de que este tipo de anuncios se integran muy bien en el feed orgánico. Es decir, pueden pasar desapercibidos como un anuncio. Eso hace que, al final todos los anuncios van de la mano de un enlace.
el clic, porque al final han consumido en su gran mayoría, la retención es más alta, han consumido el anuncio y aumentan esos CTR si los comparamos con creatividades estáticas o con anuncios que puedan ser más con una producción pues más corporativa, ¿no? Iba a decir la palabra aburrida. Sí, se podría decir aburrida, a no ser que sean, bueno, grandes producciones de grandes marcas que sí que puedan tener un contenido más creativo, ¿no? El coste es muchísimo más bajo que el hacer este tipo de contenidos que comentaba más comerciales. Pongo de ejemplo Ikari. Tiene vídeos directamente en mano entregados, editados, con el guión personalizado desde 70 euros, pero incluso si contratas planes, paquetes o suscripciones, el coste por vídeo baja. Es decir, que el coste de lanzar una campaña, el retorno, desde 70 euros ya tienes esas piezas finales con resultados muy, muy, muy buenos. Eso nos lo llevamos al coste por adquisición, el CPA o CPL, dependiendo un poco de las campañas que hagamos. Hace que bajen esos CPA, ¿vale? Porque al final el CTR del anuncio sea mucho mayor y el contenido funcione mejor. Aunque tengas un coste de un vídeo que podrías no tener al hacer una imagen estática, pero el rendimiento del anuncio hace que ese CPA o ese CPL mejore. Es decir, más alcance por menos dinero, sería un poco la conclusión, ¿no? En campañas de remarketing, esas campañas de, hablando claro, ese que te persiguen los anuncios, ¿no? Que funcionan súper bien si nos vamos a redes, a Instagram, a Facebook, a TikTok, hace que si tenemos bien segmentado las campañas de un usuario que visita una landing de un servicio, de un producto, y le impactemos con un vídeo hablando de ese servicio, de ese producto, eso hace que la retención en el vídeo funcione genial, que enganche muchísimo mejor que simplemente un banner o ese vídeo corporativo, ¿vale? ¿Cómo podemos combinar esos vídeos UGC y paid media en una estrategia, ¿vale? Se pueden utilizar en diferentes fases del funnel de conversión. Una fase primera, una fase de awareness en el top of funnel, se pueden hacer incluso historias reales, contar storytelling de, un problema, una necesidad y cómo la empresa o el producto, el servicio soluciona ese problema. A grandes rasgos, ¿vale? Digamos que en esa primera fase del funnel, esa fase de conocimiento de la marca, funciona genial para dar a conocer el producto. Pero es que los vídeos de UGC se puede adaptar los guiones para esa fase del funnel, de mid funnel, para hacer lo que hablamos un poquito, retargeting, ese remarketing, pues con vídeos que sean tipo testimonial, que puedan ser comparativas, que puedan ser demos, ese tipo de vídeos donde ya profundiza un poco en el servicio, en el producto, y evidentemente con más fines de conversión de CPA o CPL, funcionan genial. Evidentemente todos los vídeos, aunque sean en la fase de awareness, de top of funnel, deben de tener un CTA siempre, ¿no? De incentivar a que el usuario haga clic de alguna manera, a que visiten la página del producto, ¿vale? En definitiva, por no alargar más y hacer un episodio simplemente que sea un poco reflexivo de, oye, yo para mi marca estoy haciendo este tipo de anuncio o directamente estoy quemando el dinero, estoy quemando la inversión publicitaria con creatividades estáticas que no aportan nada o que aportan muy poquito, independientemente de que el diseñador haga un trabajo excelente o muy bueno, que seguramente lo haga, pero no es lo mismo, no puede ser lo mismo un vídeo donde una persona te cuente un problema, una solución, te explique el producto, te lo enseñe. Evidentemente piensa que eso es una fase de captación, de adquisición de usuarios, pero si no lo llevamos, por ejemplo, a una landing de un producto, a una ficha de un producto, pongamos un ejemplo de un sector de moda, de belleza, beauty, coches, me da igual, cualquier producto donde veamos un vídeo en esa ficha previa a la compra, ese vídeo siempre va a aumentar la tasa de conversión antes que una foto. Pues ese mismo ejemplo nos lo llevamos a la fase de adquisición con las campañas de social ads. Funcionan mucho mejor que creatividad estática o vídeos corporativos.
Para terminar, voy a dar algunos consejitos prácticos, y es que no os limitéis simplemente a un único vídeo. Lo bueno de hacer campañas, por ejemplo, en Meta, es que se pueden hacer test A/B, es decir, puedes llevarte la comparativa a diferentes tipos de contenido. También puedes cambiar los botones, los CTA y demás, pero si mantenemos todo igual y cambiamos los tipos de vídeo, podemos ver realmente cuáles funcionan mejor. Y esto lo multiplicamos por campaña. Puedes tener 3 campañas, con cada campaña con 2 vídeos alternativos. Y eso nos permite identificar qué tipo de contenido funciona mejor con nuestro producto, con nuestro servicio. Luego podemos hacer versiones adaptadas por cada red social. Porque sí, no es lo mismo Facebook. La audiencia que está en Facebook no es la misma que está en TikTok. Pero bueno, eso es parte de la estrategia, simplemente tener en conciencia que cada red social funciona mejor un tipo de contenido. Y a partir de ahí tendremos que identificar si nuestra audiencia, si nuestro potencial cliente está en esa red social para hacer campañas ahí. A la hora de medir KPIs, no quedarnos solamente en el CPA, en el coste por adquisición o en el CPL. Es muy interesante, si vamos a hacer vídeo UGC, medir métricas relacionadas con el propio contenido en sí, desde el CTR, el click to rate, los clics que produce el vídeo, hasta la propia retención del vídeo, ¿vale? Evidentemente, si luego el propio vídeo en sí mismo genera comentarios, genera likes, esas son cosas también a tener en cuenta, ¿vale? Si genera ese engagement, ¿no? Y, actualizar mensualmente todas estas estadísticas para sacar conclusiones y seguir iterando, creando nuevas piezas de contenido y hacerlo, por supuesto, de la mano de Ikari, ¿vale? Como conclusión, decir que evidentemente Social Ads es lo que comentaba al principio, hacer campañas hay que hacerlas porque hay que estar ahí, pero sabiendo que es un mercado, un potencial mercado, donde ya están muchas marcas, donde están los competidores, donde hay una saturación, un burnout, donde cualquiera hace campaña. Lo que antes era un simple anuncio, una creatividad estática, ahora tiene que parecer una historia real. Y para eso debes de contar con creadores reales que cuenten esa historia, que utilicen tu producto, tu servicio como una solución a un problema. Este es el episodio donde hablamos de cómo y por qué deberías hacer UGC con Social Ads. Esperemos que te haya gustado. Como siempre, recuerda que es un episodio de la mano de Ikari.io, la plataforma de creación de contenido UGC. Ya sabes que desde 70 € tienes vídeos, pero si contratas planes y haces suscripciones mensuales, el coste por vídeo incluso baja más todavía. Nos escuchamos en los próximos episodios. Un abrazo fuerte.